tu historia, que ha sido fantástica, y hemos escuchado a Marta, lo que implica también seguir a Cristo cuando a veces vamos por caminos inesperados. Entonces, para aquellos que venís del verano, porque veo caras que habéis estado un poco más morenos y se os ve muy guapos, o sea que estupendo, pero aquellos que venís de vuelta, este verano hemos hecho un ciclo para estudiar distintos salmos, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar del último salmo y os quiero animar, si no os habéis escuchado las predicaciones, que os conectéis en YouTube y que veáis las predicaciones e incluso que os aprendáis alguno de los salmos. En la escuela dominical damos mucha importancia a que los niños se aprendan la Biblia. Entonces, todos los profes de la escuela dominical aprenden los versículos a los niños en ritmo de rap. Entonces, yo creo que es una buena idea que alguno de los salmos que haya tocado este verano, que te lo aprendas. Y si necesitas saber cómo es el ritmo, pregúntale a todos los menores de 12 años que te lo van a contar, ¿vale? Entonces, esto para que un poquito lo tengamos en mente. Y yo estaba pensando un poquito que iba a compartir yo de qué salmo iba a hablar a vosotros en esta mañana. Y la verdad es que creo que no soy la única, pero aún estamos un poco como sobrellevando todo lo que pasó la semana pasada en Barcelona, ¿verdad? Que fue tan terrible el atentado y todo lo que sucedió. Y si la semana pasada estábamos pensando en las víctimas y en todas esas personas que están enfermas o aquella gente que ha perdido a familiares, pues esta semana nos preguntamos cómo alguien normal que va a estudiar, que va a su trabajo, que paga sus facturas y compra en el súper como yo, se convierte en un terrorista que es capaz de matar a alguien. Y hemos escuchado testimonios en la prensa y palabras de personas que les conocían y estamos como un poco alucinados, o yo al menos estoy un poco alucinada de decir, bueno, pero ¿qué puede pasar en esto, no? O sea, ¿qué puede pasar a alguien para comportarse así? Ayer en una de las concentraciones que hubo para rechazar el terrorismo en Ripoll, la hermana de uno de los terroristas abatidos, Hafida Abu-Bakr, dijo en público estas palabras, dijo: reclamó ella autocrítica a todos para lograr que los jóvenes inmigrantes e hijos de inmigrantes sientan que Cataluña es su tierra y sean capaces de rechazar cualquier mensaje radical o extremista. Y esta mujer me llamó la atención que dijera estas palabras porque desgraciadamente yo he escuchado muchas palabras esta semana de españoles que respondían con odio, con palabras racistas y cuestionando libertades individuales básicas. Y eso da que pensar. Y yo pensaba, ¿cuál tiene que ser nuestra respuesta como cristianos? ¿Vale? Como cristianos no solamente vemos las noticias, sino que tenemos que decir, Señor, ¿cómo puedo responder yo a esto, no? ¿Cómo quiere el Señor que nosotros tratemos a los extranjeros? ¿Estamos nosotros esta mañana amando a toda persona, amiga o enemiga? ¿Crea lo mismo que nosotros o no crea lo mismo que nosotros? Porque Cristo dice que debemos amar al prójimo. Y amar al prójimo también significa amar a un terrorista suicida. Y mientras pensaba en todo esto, pues quería compartir con vosotros el Salmo 146 y me gustaría que encontráramos juntos respuestas a estas preguntas de las circunstancias que vivimos hoy en nuestro país. Vamos a orar primero y luego lo vamos a leer juntos. Señor, yo te doy gracias esta mañana porque podemos venir a ti. Te doy gracias porque tú eres un Dios de amor, de misericordia, eres un Dios compasivo, aunque nosotros a veces no lo seamos. Y Señor, yo te pido que tu Espíritu nos toque esta mañana, que tú hables a través de mí, que tú toques nuestros corazones y que nos ayudes, Señor, a seguirte y a obedecerte porque tú lo mereces. En el nombre de Cristo, amén. Pues vamos a leer el Salmo 146. Es uno de los últimos salmos que encontramos, ¿vale? Y es un salmo anónimo, ¿vale? No sabemos exactamente todas las circunstancias que recogen este salmo, pero sí que nos vamos a dar una idea de hacia quién está escrito y qué es lo que estaba pasando en aquella sociedad. Dice el Salmo 146, Aleluya, oh alma mía, alaba al Señor. Alabaré al Señor mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. No confiéis en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos, el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos, el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. El Señor reinará para siempre. Tú, Dios, oh Sión, por todas las generaciones. Aleluya.
Y vamos a ver este salmo dividiéndolo en cuatro secciones, ¿vale? La primera es un poco la sociedad y el mundo en el que el salmista describe lo que estaba pasando. Luego vamos a saber qué podemos aprender de Dios en este salmo. Vamos a ver si este salmo nos puede o no recordar a Cristo, si hay algo de este salmo que nos lleva a pensar en Jesús. Y vamos a ver cuál es nuestra respuesta a este salmo, que es la alabanza, que es cómo empieza y cómo termina el salmo. Entonces, la sociedad que describe este salmo en los versículos 7 y 9 es una sociedad complicada, donde la justicia no existe y donde hay muchísimas desigualdades. Nos dice que hay personas que son oprimidas, hay personas que pasan hambre, hay personas cautivas, ciegas, caídas, hay justos, hay extranjeros, hay huérfanos, hay viudas y hay impíos, hay gente mala. O sea, un mundo caído, un mundo donde el sufrimiento está presente. Si tuviéramos que traducir esto a España, a nuestro Madrid de hoy, podríamos decir que en nuestra ciudad viven personas que sufren humillación por parte de su pareja, personas que también sufren humillación por parte de su jefe, que sufren mobbing, personas con dificultades para cubrir el alquiler o sus necesidades básicas. Tenemos desgraciadamente víctimas de la trata de blancas, personas que están enfermas, personas ciegas a la realidad de otros, que solamente buscan su bienestar, que les vaya bien a ellos y a los demás que se aguanten, ¿no? Y también vemos personas que se han caído y que están rotas en añicos. Pueden estar rotas porque han perdido su trabajo, porque han perdido una relación, porque han perdido una familia, un sueño. Tenemos personas inmigrantes, personas refugiadas que vienen escapando de una guerra difícil, ¿no? Pensamos en Siria. Vemos niños huérfanos, menores no acompañados que cruzan el estrecho o que cruzan el Mediterráneo jugándose la vida de forma terrible. Vemos viudas, vemos personas que están solas, vemos personas que son justas y buenas, ¿verdad? Gracias a Dios. Y vemos también personas muy injustas. Y todos ellos viven en nuestro Madrid, en el que nosotros nos levantamos y vamos al metro. Dice Jesús en Mateo 5, versículo 45, que nuestro Padre hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Y si pensamos en todas estas posibilidades y en todas estas descripciones, tenemos que reconocer que seguro que a lo largo de nuestra vida nosotros hemos estado caídos. A lo mejor lo estamos esta mañana o a lo mejor lo vamos a estar en el futuro. Y cuando vemos una sociedad así, buscamos respuestas y queremos que las cosas mejoren. Y por eso votamos cada 4 años y esperamos que haya líderes que sean justos, honrados, que en este país no abunda, ¿vale? Y que no sean corruptos, ¿verdad? Y muchas veces ponemos esperanzas, ¿no? ¿Os acordáis de la campaña de Obama que decían, yes we can, ¿no? Sí, nosotros podemos, ¿no? Y ponemos esperanza en que políticos, asociaciones, organizaciones, que el Estado pueda solucionar estos problemas y pueda solucionar esas injusticias. Y está bien tener esperanza en que la gente pueda hacer las cosas bien, pero hay que saber que también las puede hacer mal. Y por eso este salmo dice en los versículos 3 y 4, no confiéis en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra. En ese mismo día, allí perecen sus pensamientos. Es decir, que podemos tener esperanzas en que la gente pueda ayudar, pero la salvación y las cosas no van a cambiar por la gente, van a cambiar por Dios. Y nuestra esperanza tiene que estar en Dios, porque si tú pones tu esperanza en que tu pareja, tu jefe, tu trabajo, el Estado vaya a solucionar tus problemas, te vas a decepcionar, porque tarde o temprano esa estructura se puede caer y se puede romper. Y esto es lo que dice el Salmo. O sea, cuidado en quién confías, porque te puede ir muy mal si pones tu mirada en la persona o en la entidad equivocada. Nuestra mirada tiene que estar hacia arriba, hacia Dios. Y por eso el versículo 5 describe, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre. Y nuestra sociedad en general intentamos siempre poner una imagen bonita, autosuficiente, que nos va genial. Si entras en las redes sociales, nadie pone una imagen que se acaba de levantar con el pelo para allá, comiéndose medio colacao que tiene una pintada fea, sino que ponemos una imagen divina en un sitio de vacaciones, que estamos guapísimos, nos hemos alisado el pelo, lo que quieras, y que estamos estupendos, ¿vale? Pero realmente este salmo lo que dice es que nosotros no podemos. O sea, si tú crees que vas a vivir tu vida tú solo, por tus fuerzas, en tus medios, este salmo te dice que esa no es la forma, ¿vale? Nos dice, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob.
En general, cuando nosotros vivimos nuestra vida a nuestra manera, hay mucho riesgo de que salgan cosas que no son buenas, ¿vale? Jesús habla acerca de los frutos de la carne y dice que podemos empezar a ser envidiosos, podemos mirar a los demás con rencor, con ideas malas en nuestro corazón, podemos criticar a otros y hacer cosas que realmente no son buenas. Pero si ponemos nuestra esperanza en Dios, significa que yo no voy a vivir en mis fuerzas, no voy a vivir descansando en mis dones, en mis capacidades, en mis posesiones, que está bien que las tenga, pero voy a vivir confiando en Dios y voy a confiar en que Dios cuida de mí. Y este versículo 5 dice algo bastante interesante, dice, aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. Yo no sé cuántos os acordáis de la historia de Jacob. Jacob es una de las personas que honestamente merece la pena leer porque su vida es como una telenovela, ¿vale? Si tú crees que tienes problemas, no tienes problemas si tú te comparas con Jacob, ¿vale? Jacob, cuando era adolescente, decidió robar la bendición, o digamos, la bendición espiritual que siempre se da al hijo mayor, decidió robársela a su hermano y para ello engañó a su padre que es ciego, que como comprenderéis no es una buena estrategia en la vida, ¿vale? Después de eso, su hermano se enfadó y decidió cargárselo. Dijo, pues mira, te vas a acordar de mí, así que fuera del mapa. Entonces su madre dijo, mira, lárgate porque es que así no, es imposible vivir. Así que se fue a casa de su tío al quinto pino, luego se enamoró de su prima y dijo, genial, me voy a poder casar con mi prima que es guapísima y es el amor de mi vida y esto se va a arreglar. Pero después, al día siguiente de la noche de bodas, cuidado si te vas a casar, ¿vale? Cuidado, míralo bien. Al día siguiente se dio cuenta que no era la chica que le gustaba, que se había casado con la hermana de su prima, con su otra prima, que la Biblia describe como con ojos delicados, o sea, que no era muy guapa, ¿vale? Entonces, no era un buen plan y aparte de eso tuvo que trabajar para al final casarse con la chica que quería y al final lo consiguió, pero tuvo un montón de hijos y todos estos hijos, pues claro, si tienes un hijo, yo creo que bueno, si tienes 2, vale, si tienes 3, empiezan los problemas, pero si tienes 13, créeme que vas a tener bastantes problemas, ¿vale? Entonces, todos esos hijos en la casa de Jacob se llevaban fatal porque había uno que era el favorito, que era José, y Jacob le hacía mucho la pelota a José y sus hermanos decidieron que le odiaban con todas sus fuerzas, pero no le odiaban un poco, ¿vale? Le odiaban mucho, entonces decidieron venderle, ¿vale? O sea, no es decir, le pusieron la zancadilla y le trataban mal, no, directamente le dieron una patada y le vendieron, ¿vale? Y le dijeron a su padre que se había muerto, o sea, esta es la vida de Jacob, ¿de acuerdo? Pero Dios, a pesar de eso y a pesar de esta vida tan terrible que Jacob describe a finales de Génesis, el propio Jacob dice, yo he vivido pocos y malos los años de mi vida, ¿vale? O sea, es que eso lo dice él, o sea, que no es que yo me lo esté inventando esta mañana, que lo podéis leer en la Biblia, ¿vale? Pero gracias a este hijo que fue vendido, pues él finalmente, después de una serie de calamidades también, acabó siendo una de las personas más importantes en Egipto. Y gracias a la política, él era un gobernador, gracias a la política que ejerció, consiguió guardar comida y evitar que cuando vino una etapa muy prolongada de hambruna, tanto su país como los países de alrededor pudieran fallecer por la hambruna porque no había que comer, ¿vale? Y cuando aquí vemos que la Biblia dice, es el Dios de Jacob, esto lo que nos quiere decir a nosotros esta mañana es que da igual cómo hayas empezado, ¿vale? Da igual si tus hermanos te han vendido, si te has equivocado con quien te has casado, si le has mentido a tu hermano y tu hermano te quiere matar, da igual, o sea, porque Dios todo lo malo lo puede usar para bien, ¿vale? Dios todas las historias las puede redimir si nosotros confiamos en Él, ¿vale? Y esta mañana, cuando yo leo esto, digo, es que hay esperanza, es que da igual si esta semana he metido mucho la pata, porque Dios puede hacer algo nuevo, ¿vale? Lo que yo he hecho mal, pues puedo pedir disculpas, levantarme y decir, Señor, por favor, usa esto para bien, porque leemos el versículo que dice, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, y yo esta mañana quiero decir, Señor, sé tú mi ayuda, ¿vale? Yo voy a ser bienaventurada, voy a ser dichosa, voy a ser feliz, siempre y cuando ponga mi ayuda y ponga mi fe en Él, ¿vale? Y no solo eso, sino que Dios puede hacer que nuestras vidas sean de bendición para otros. Que aunque hayas empezado mal la carrera, que aunque tengas una vida un poco desastrosa, Dios puede hacer que acabes bien. Pero tenemos que confiar en Él. ¿Y quién es nuestro Dios? ¿En quién confiamos nosotros esta mañana? Dice el Salmo, aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El Dios que ha creado todo lo que nos rodea. Y como sin querer el salmista nos dice que Dios guarda la verdad para siempre. Y a mí esta frase me llena de mucha paz, porque hoy en día puedes decir cualquier mentira y salir en los telediarios, y puedes decir cualquier verdad y no te escucha nadie, ¿sabes? Y a veces digo, es que no me lo creo que haya gente que pueda decir esas cosas por la tele y que haya otros que le estén escuchando y usar esa plataforma de esa manera. Pero aquí vemos que Dios guarda la verdad para siempre, ¿vale? Cuando alguien te miente, cuando alguien te trata de forma deshonesta, recuerda que Dios guarda la verdad, ¿vale? Él lo ve y no va a haber nada que vaya a escapar de su justicia.
Y el Salmo continúa, los versículos 7 y 9, y es increíble, dice: nuestro Dios que hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor pone en libertad a los cautivos, el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los caídos, ama a los justos, protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. El Señor tiene un corazón por cada una de estas personas, por las personas más vulnerables de la sociedad, y Él nos dice que cuida de cada una de ellas. Él es el que hace justicia, el que alimenta, el que trae libertad, y nos deja una idea clara: el mal no va a vencer. Puede hacer daño, pero la última palabra nunca la va a tener el mal. La última palabra la va a tener Dios. Y la pregunta es: ¿y cómo Dios hace esto? Y Dios hace esto por medio de Cristo, ¿vale? Dios no simplemente lo escribe y dice: ya está, pues ahora os lo tenéis que creer. No, o sea, Dios es demasiado bueno como para hacer eso. Entonces, Él vino a la tierra en forma de un bebé, ¿vale? Indefenso. Posteriormente fue un niño refugiado, ¿vale? O sea, que cuidado, a veces cuando decimos nuestras palabras, nosotros creemos en un Dios que fue un refugiado, ¿vale? Y por tanto tenemos que amar a cada persona que viene en una situación complicada, porque ese es el Cristo en el que vivimos si leemos la Biblia. Si no lo lees, te puedes inventar otra cosa, pero la Biblia nos dice eso esta mañana, ¿vale? Y Jesús vino para acercarnos a Dios, para mostrarnos cómo a Él le duele nuestro dolor, ¿vale? Y vino para salvarnos, vino para darnos esperanza de nuestras vidas. Cuando Él empezó su ministerio público, leyó en la sinagoga un texto de Isaías 61 que se refería a Él y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Jesús hizo justicia a aquellas personas oprimidas en su sociedad. Vemos, por ejemplo, al paralítico que le trajeron sus amigos por la azotea en Marcos 2. Sanó al paralítico en Betesda, un hombre que llevaba 38 años sin poder caminar. Y sabemos que en Betesda había un estanque y un ángel bajaba de vez en cuando, y cuando tocaba el agua del estanque, si eras el primero era sano. Pero este hombre decía: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y cuando yo llego, otro baja antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano. O sea que Jesús sanó a esas personas. Sabemos que también Jesús alimentó a los hambrientos, les dio pan. Dio de comer a más de 5.000 personas y también a más de 4.000. Leemos en Marcos 8:2, dijo: tengo compasión de la multitud porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y con 7 panes alimentó a 4.000, ¿vale? Yo esto no lo he visto aún, pero bueno, confío en que algún día lo veamos, ¿vale? Sabemos también que Jesús trajo libertad a los cautivos. Su vida y su muerte tiene como fin traer libertad. Libertad fundamentalmente del pecado, ¿vale? El pecado nos impide ser como Cristo. Él entregó su vida para que nosotros podamos tener vida eterna. Dice Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Cada pecado, cada cosa que hayamos hecho está en la cruz. Jesús abrió literalmente los ojos a los ciegos. Podemos ver el ejemplo de Bartimeo, pero también abrió los ojos espirituales. Nos ha abierto a nosotros los ojos esta mañana. Por eso escuchábamos a Nancy y a Eduardo, cómo Dios les abrió a ellos los ojos, ¿verdad? Dice en Juan 3, Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús levantó a los caídos. ¿Qué podemos decir de la mujer que fue sorprendida en adulterio en Juan 8? Según la ley judaica, merecía ser apedreada. Y los religiosos de su tiempo decidieron traerla a Jesús para que Jesús la apedreara, que era lo que ellos esperaban. Pero Jesús no respondió así. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Sea cual sea nuestro pecado, no hay ningún pecado que no pueda ser perdonado por la sangre de Cristo. No hay ningún pecado o ninguna situación de la que Cristo no nos pueda levantar esta mañana. Nada. Y cuando nadie tira una piedra a esta mujer, Jesús le dice: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Jesús ama a los justos, ama a sus discípulos. Justo antes de que llegara su hora, dice Juan 13, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, nos amó hasta el fin. Ese es su amor eterno, esta mañana que sigue.
Jesús protege a los extranjeros. Él fue quien contó la historia del buen samaritano, que era la persona como más baja de la sociedad. Y cuenta un hombre que fue asaltado, le robaron la cartera y le pegaron, y estaba en una cuneta sin que nadie le hiciera caso. Y pasaron 2 pastores de la época y les dio exactamente igual, ¿vale? Y eran como los más, buenos, entre comillas, de su sociedad. Y entonces llega este hombre, que es el samaritano, que era como lo peor de lo peor, le ve, tiene compasión, le coge, le lava las heridas, usa su caballo, le lleva a un sitio, le cuida y luego paga su atención médica, ¿vale? Y a veces escucho a cristianos decir, bueno, si no es español no tiene derecho a seguridad social. Y yo digo, pero el buen samaritano lo han leído, está en su Biblia, porque la Biblia dice que tienes que cuidarle y tienes que pagar incluso su atención. Esto es lo que nosotros creemos. Jesús sostiene al huérfano y a la viuda. En Lucas 7, versículos 11 al 17, se encuentra en un funeral y se encuentra una viuda que había perdido a su único hijo. Y ahí dice el texto, al verla, el Señor tuvo compasión de ella y dijo, no llores. Y luego le resucitó. Jesús se implicó en lo que pasaba en ella. No simplemente dijo, has perdido a tu hijo y ya está, sino que le resucitó. Se preocupaba por lo que le pasaba a esa viuda, por lo que pasaba a ese niño. Y si estás pasando alguna de estas situaciones esta mañana, solamente decirte que Jesús no te olvida, que Él está a tu lado y que cuando acabemos la reunión y que oramos unos por otros, que pases y que nos dejes orar por ti, porque el Señor no se ha olvidado de lo que estás pasando. Y en una de las escenas finales de la vida de Jesús vemos que Él lava los pies a sus discípulos y nos dice en Juan 13, versículo 15, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús dio un ejemplo de servir, dio un ejemplo de humillarse para cuidar a otros, de sacrificarse, y nos mostró cómo tratar a esas personas que son más excluidas y con situaciones más complejas en la sociedad. Y si tenemos su ejemplo, significa que tenemos que seguirle y obedecerle. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, nos dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y Santiago va un poco más allá y en el capítulo 4, versículo 17 nos dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y en estos últimos meses, como iglesia, nos hemos preguntado qué significa esto para nosotros, ¿vale? No simplemente qué significa en general y lo que debería hacer la gente, sino qué significa para mí y qué significa para nuestra iglesia estas palabras. ¿En qué estoy yo siendo ciega a esta realidad? ¿Qué desigualdades no veo yo en Madrid? En nuestra ciudad hay muchas desigualdades en el acceso al trabajo, en el acceso a la vivienda, en acceso a la educación o a la sanidad. Y todas esas desigualdades a veces se ven claramente. La esperanza de vida entre vivir en nuevos ministerios y en Villaverde Bajo hay una diferencia de 2 años. Si vives en la zona más rica, vives 2 años más que si vives en la zona más pobre. Y eso es nuestro Madrid, el Madrid en el que tú y yo vivimos hoy. ¿Y cómo podemos usar nuestra vida y usar la vida de nuestra iglesia y nuestros recursos para disminuir esas desigualdades para los más desfavorecidos? Para proteger a los refugiados, para consolar a las viudas, para cuidar al huérfano, para levantar a los caídos, para alimentar a los hambrientos, para traer libertad a los 27 millones de esclavos que viven en nuestro planeta. ¿Cómo puede ser nuestra iglesia un lugar donde la misericordia y la verdad se han encontrado, donde la justicia y la paz se han besado, como dice el Salmo 85? Y AXA y Marta están trabajando en este tema. Entonces yo te quiero animar que si a ti esto te interesa, va a salir ahí un correo y si no me lo preguntas al acabar la reunión, escríbele un correo a AXA esta mañana, ¿vale? O esta semana. Ora por esto y pregúntate, Señor, ¿cómo yo puedo ser la respuesta a nuestra ciudad? ¿Vale? Pero escríbeles, no simplemente digas, esto le corresponde a otros, no. O sea, esto es nuestro llamado como cristianos, nos corresponde a todos, ¿vale? Y tenemos que orar y dejar que Dios nos use y que Él nos hable para saber qué camino tenemos que seguir. ¿Y cuál es nuestra respuesta a Dios en este salmo? ¿Qué podemos decir? Empieza el salmo y dice, aleluya, oh alma mía, alaba al Señor. Alabaré al Señor mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Y termina diciendo, el Señor reinará para siempre, tu Dios, oh Sión, por todas las generaciones, aleluya. Y cuando hablamos de tocar nuestro mundo y de todas estas circunstancias difíciles, tenemos que reconocer que solo lo vamos a poder hacer si nuestra mirada está en Cristo. Pablo lo expresa mucho mejor que yo y dice en 2 Corintios capítulo 5, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y por todos murió, para que los que viven, tú y yo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y nosotros podemos alabar al Señor porque Él murió, resucitó por nosotros y Él nos ama, con un amor eterno que nunca nos imaginamos. Él nos tocó a cada uno con su gracia y podemos decir que nuestra vida ya no es nuestra vida le pertenece, ¿vale? Nuestros planes ya no son los nuestros, son los que Él nos diga.
El escritor de Hebreos dice en el capítulo 13, versículos 14 al 16, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y vamos a terminar la reunión esta mañana, ¿vale? Vamos a alabar un poco más y vamos a orar unos por otros. Y yo sí te quiero animar a que esta semana reflexiones sobre esto y que si tú nunca has conocido a Cristo, nunca te has planteado quién es este Cristo del que hablamos, te animamos a conocerlo, ¿vale? Si alguien te ha traído aquí, pregúntale a esa persona, si no, pasa adelante y habla con nosotros, porque realmente Cristo es lo que cambia nuestras vidas, lo que hace una diferencia y lo que puede hacer que este mundo injusto y con muchas desigualdades pueda ser diferente. Y esto es lo que quería compartir esta mañana.